To fix up their issues and go back there, but it's interesting to see that they're allowed to get the Hacienda, their most map or most overall played hardpoint. Express and Meltdown, though, another interesting picture because we've had Express in the pool a lot this weekend, but we have not gotten to it because it's been map number 5. So we will get the guarantee of seeing it for the very important point of contention, and that doesn't matter as Mayhem is able to take care of business. ¿Y quién estaba mandando tetas en el chat, loco? Se mamaron, ¿eh? Va a salir ahí en... ¿No quiere repetirlo? No, nada importa. Maybe an MVP consideration if this Mayhem squad were to find a way to win. Rotating over to P2, another split spawn situation. You've got King spawning behind this play as Tribe is trying to get themselves set up, but the gunfights don't quite come through, and now numbers for Mayhem on their break. Oh, hold on. Mayhem has definitely changed up their gameplay because yesterday they preferred to have that robot side spawn. Go! Chicos de YouTube, dejen ese like. O mala suerte, nunca van a ganar un pase de batalla en este canal. Y los de Trovo ya saben, buena, Forky. Ahora sí, tu Marquito, ya otro flow. Túmale los mocos, listo. Mira, ayer Team Mayhem le metió 3-0 al equipo de... No, era broma, no lo ganen, chicos, todo bien. Ayer Team Mayhem le ganó 3-0 a Tribe. Y el día de hoy, Tribe ya sabemos cómo es, ¿no? Yo creo que básicamente perdió porque no quería cruzarse con Luminosity hasta la gran final. Y a Luminosity ganar y ganar y ganar, hay más mapas por analizar a Luminosity de lo que Luminosity tiene por analizar a Tribe. Entonces, miren la diferencia con la que hoy va a jugar Tribe. Ya está ganándole bastante bien a Mayhem, controlando el mapa diferente a como jugaron ayer. Así que veremos qué tal, Just try to do what he can with the War Machine, but it's King's Annihilator in hand to find a handful. He was great here yesterday with his Annihilator, and it seems like this just seems to be his hard point. Over the top. ¿Solo seguirá siendo el capitán o solo será como el And how about it? Another little flick over to Rapallo. Beautiful stuff here from ¿Quién será el nuevo IGL de El nuevo IGL de Tribe, boludo, más sigue siendo, Pero IGL es dentro del juego. Yo creo que los calea todavía, ¿no? Porque en la champ tú puedes estar con tu coach ahí comunicado. Score streaks and operators, knowing very well that Team Mayhem is going to have any kind of retaliation whatsoever. A back and forth hard point we have here in P3. Rotation is going to be the key moment here where Team Mayhem already have the point. Oh, King's trying to find a way to finesse this scrap time. Can't quite get too much done. Vamos, Mayhem. Plays 52. Pred missile called in by Solo. Hay que ponerse las pilas, porque... Están finos, no están. He makes it absolutely devastating. Rapallo shutting him down, though, very key. Forces Rap to go into the claw, which he does at least allow an opportunity for Mayhem to sustain over the top of the hard point. Mayhem spending a lot. Solo trying to respond with a purifier of his own. Can't quite get into it at the moment, and Jesus Saves will actually shut him down. 50-50 gunfight still persisting over the top of the hard point with 35 seconds still to fight for. Back and forth we go, kill for kill. And it looks like finally Team Mayhem will get the reinforcements they need to get some time. Great operator usage coming in from Team Mayhem. And even though that Tribe Gaming Let's go. La HVK de King. Está con HVK. Uy, se la vamos a robar. Obviamente, muy probablemente sea la de China. Ya veremos. Le voy a copiar el código y al final, ya saben, se la robamos la clase, chicos. La probamos más que robarla, no que aprobamos clases. Tenemos la, ahí está. Le tomo screenshot, listo, guardado. Robado. No, me está costando a 12. Solo just again trying to finesse his life as long as humanly possible. Spawns for Mayhem will still be close to the backside of Robo. Tribe having numbers though, winning all their gunfights. They did this a lot yesterday. Un concierto y they would have liked on rotations, but the individual fights do allow them to mi hold numbers and voz. get into the hard point. No me abrigué y pues aquí estoy. Efectivamente. Now their break attempt starts to have some legs, and Solo, he's now the last player really left alive to respond to a lot of this hit coming around the back. But as Jez gets involved, Solo kills his life. He gets onto a 5 spree, and in the midst of what La predicción, vamos a crearla. Yeah, that split spawn definitely kind of favored Tribe a little bit as Mayhem was trying to go in there for the pinch, but he was there to shut down whatever push that Mayhem was going to have. But with a quick breath, we do see Mayhem get that and also infiltrate that P5. It is still going to be heavily contested by all of these Tribe
Listo. Encuestas creadas, chicos. Otra vez se la doy a MAYHEM 3-1. Yo se la doy a Tribe porque ya sabemos cómo son, ya sabemos qué hacen. Y repito para los que van llegando, para mí, Tribe el día de ayer le dio lo menos posible de análisis a Luminosity. Vienen de estar en un campamento donde nadie sabe nada de ellos, ni qué estaban haciendo, ni cómo estaban entrenando. Dijeron, ¿sabes qué? No quiero cruzarme con Luminosity y otra vez cruzármelos en la gran final. Decidieron irse por la loser bracket, como ya lo saben hacer. De hecho, Bolo, antes de perder, ayer dijo, nosotros nos caracterizamos por venir de abajo, de la loser bracket y volver a salir hasta la gran final. Yo creo que en su cabeza ya lo tenía y lo dijo ahí indirectamente, sin él darse cuenta. Entonces, muy probablemente Tribe busque ganar ahora. Y si se dan cuenta, Luminosity jugó más veces ayer. Y hay más material para analizarle a Luminosity que analizarle a Tribe. Y lo que tienes por analizarle a Tribe es una partida y esa perdió. Ya luego solamente ganó contra Davis, que bueno, contra Davis no hay mucho que analizar tampoco. Porque era Davis, ¿no? Sin ofender. Entonces, asumo yo que ya va a jugar Tribe a full esta partida y luego nos vamos para la gran final donde Luminosity no va a poder jugar Tectonic. Ahorita les voy a mostrar lo que publicó Tectonic explicando por qué no está jugando. Ok, me parece muy interesante el HVK de Kings, lleva 35 kills, muy diferente a ayer y el nivel de lo que vimos de ayer a hoy, al parecer, es como si el celular se lo hubiesen dado ayer y ya para hoy hubiesen practicado un poquito, porque ayer la verdad que sí era una burla como estaban jugando. Buenas, Johnny P, ¿cómo estás? Dejen ese like, chicos de YouTube. Ya saben, hoy día sorteamos los pases de batalla, no se olviden, ¿eh? Hoy día sorteamos el pase de batalla que va a ser anunciado en los videos de YouTube. Y en el video de YouTube que subiremos el día de hoy, vuelven ahí los comentarios, ya saben, comentan nada más y participan. Si te dan like, les mando un saludo individual a cada uno de ellos. Mano, y el traje, yo creo que para la gran final tal vez me cambio, ¿eh? Los moderadores de YouTube ahí, Fiorella, los demás también, Siva, vayan poniendo que 500 likes y nos ponemos un nuevo traje. Ya no el anterior, el azul, me voy a poner uno nuevo. De la boda. Sí, güey. For Tribe to just be backed up in a corner, and at the moment Tribe still trying to scramble, trying to get their rhythm. Gana MAYHEM 3-2, dice el Kevin. ¡Ojo! Kevin, ¿no? Dónate una sub por ahí, Kevin. Para el Sowiwi, para el Forky. ¿Por qué no está jugando el mecánico? ¿Cómo así? Yo quiero ver a la Emi. Ya se fue Son. ¿Qué vas a decir ahora? MAYHEM gana. Hermano, dale paciencia, dale paciencia. Yo no sé qué le dieron de comer a Kings de ayer para hoy, ¿eh? Uy. O sea, literalmente solo cambió de arma a HVK y va por las 50 kills. A la verga, tanto está deleteando. 15-0 va Jesus. Yeah. Literalmente cambió la partida Jesus solito con Kings. Qué buena remontada, ¿eh? O sea, ahorita la tenían asegurada. Cuidado. Cuidado contra. No saben que Lucasín está jugando en la cuenta de Kings. An expensive hardpoint for Team MAYHEM. They were stacked going into P4 and now they are absolutely broke going into P5. Tribe on the other hand, you'll expect them ¡Salud! to find 500 likes, chicos, en YouTube. 500 likes y nos ponemos un trajecito nuevo. No el de la Tambo, no nos podemos poner el mismo, hermano. Ahí el Yes ya más fino con el aim, también ese tracking bueno.
in the spree between all of these strung together hard points, and even in that effort, Tribe Gaming are still finding themselves on top of the kill feed. Uy, Trek jugando punto ahora. Uy, uy, peligroso. Oh boy, here we go. Tribe Gaming still with numbers, still coming on top of the kill feed. No operators ready. Uy, el Jesus, what the fuck, se llevó a 3. Limpió el punto solito. Y ahora todo Team Mayhem dentro del punto. No, el Jesus se sacó la verga, literalmente, ¡Buena! Wow. Tienen que repetir la de Jesus ahí. Salvó la partida, literalmente. La acaba de salvar. El primero en levantarse. ¿Cómo? Siendo el capitán como que se levanta. Se la sacó, No había forma de entrar a ese punto. Él tiró un mito y se metió y llegó a 3. Limpió. Se va a reposar un poco la ver. ¿Cómo? Bañito. Ojalá que la repitan acá en los highlights, porque de la nada empezó a ser el diferente de la partida y no dejó pasar a nadie en ese punto que estamos viendo justamente ahorita. Mira, la bestia, no mames. Mira ahí también, esa fue la partida que él entró, limpió, sacó al con y no dejó pasar a nadie. Literalmente solo hizo la partida ahí. Espectacular. Y sí es infravalorado el Jesus. Ya tenemos estadísticas. Uy, le costó revalor. A la verga, 19:40 ya. Vámonos. Jugar en mala posición, como dice el Tony también. Una posición incómoda, ¿no? Habrá cambiado de HUD, no sé, porque lleva años jugando con eso. O sea, yo con el Red Magic, por ejemplo, que estoy probando ahorita Sensi, ya me duele la mano si juego media hora, porque es todo nuevo. Por eso es mejor jugar en iPad. No sean teles como Bonix. El mejor BID de Tribe dice, si pierden, valió verga. Este es el mejor mapa, dice Legacy. ¿Cómo? Express es uno de mis mapas favoritos para BID. Dicen que es el mejor mapa y BID de Tribe. Así que si pierden, GG's. Porque están nerfeados. Toma. Salió solo el tradeo rápido. Espectacular el tradeo rápido. Pero no anda fino solo, igual que ayer. Uy, no. ¿Qué le pasa? Por acá, Emi dice top 1 Mayhem, 2 Luminosity y tercero Tribe. Ojo, que Mayhem le puede ganar al LG también, dice, ¿no? Puede sorprendernos hoy. Calla, Nix, Express, da malos recuerdos. Ahí nos culiaron, dice la Lizzy. No me acuerdo. Pero yo tengo unos buenos clipsitos jugando en Yo solamente me acuerdo de cuando Jesus saltó y ¡pah! Le pasó el tren encima. Ah, a mí me pasó eso. ¿Cuánto quedó el Harpoon? Remontada de Mayhem, 250... ¿Cuánto será? 200 creo. Algo así. Tiene delay. Voy, Guillermo. Se lo quitamos rápido. Tengo delay de 2 segundos, te baneo. Ah, no, sí tenía delaycito. Gracias por avisar. 250, 210, dice algo así. Si algo así quedó. Será la primera vez que vemos. Va a ser la primera vez en la historia de todo COD que Tribe no va a quedar dentro del top 1 en la fase 4. Ni siquiera top 2 ha quedado nunca. Y muy probablemente quede top 3. Claramente candidatos a llevarse el mundial no van a ser. Perderán marcas, no sabemos. No, esa escopeta es un...
Dolor de cabecilla. En 2021 no eran top 1, eso era RP. No. Tribe avanzó por la Masters en 2021. ARP avanzó por la Stage 4 top 1, pero se llevó en la fase 5 el top 1 igual. Ya tenían el cupo asegurado a la fase 5 en el 2021. La organización debe estar muy dudosa, dice el Diego. ¿Están jugando con el S23? Sí, Jaime, están jugando con el Samsung Galaxy S23. Al MCO. Ya metan a Parca, dice. Drive no se preocupó por Stage 4 porque se los cogieron antes en Masters. Sí, claro, se cogieron a todo el mundo en la Masters. Ya tenían el cupo asegurado, ¿para qué iban a...? Y luego en la fase 5 quedaron top 1, ARP top 2. ¿Qué opinas de este Mayhem, bro? Es el mismo que ya conocemos. Con 15 hemos estado en Discord cuando estaba entrenando. De hecho, él tenía scrims con TLE cuando TLE tenía un torneo. ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, los que han estado siguiendo nuestros streams todos los días saben que Kings es muy amigo de nosotros. Mientras estábamos rankeando nos comentaba, ¿no? que ya les iban a comprar hace cuánto, 3 semanas atrás les iban a comprar los Samsung Galaxy S23 Ultra, que la organización estaba invirtiendo en la compra y que iban a acostumbrarse un poco, ¿no? Y han estado en esa lucha de acostumbrarse. Pero obviamente es complicado. Esa escopeta es bien jodida, ¿eh? That is going to be a momentum shift that you need to see Tribe Gaming have. A didn't work out. Slow it down a little bit, equalize when it comes to those lives and going for Ya ven porque digo que las mujeres son tardonas. Empezamos y Miss recién maquillándose, recién arreglándose. Literalmente le he sacado de la ducha. Ni se ha secado el cabello. ¿Qué he comido? Tribe vendrá fuerte en la fase 5. Yo creo que... No, tampoco quiere quedar top 3, ¿eh? Yo creo que tampoco quiere quedar top 3. Pero yo a veces siento que ayer les dieron el celular y ayer por primera vez estaban jugando en ese celular. Porque la verdad que las cosas que vi ayer fueron... No mames, o sea... No puedes tener casi un mes con ese celular y jugar como jugaron ayer. Yo creo que algo pasó. Para el día de hoy, ya claramente están jugando a un nivel mucho superior. Ahora sí parecen profesionales. And now for player number 2, Jesus says we'll try to go in for that long wraparound, but we'll still try to catch any kind of rotations from Tribe Gaming. That we'll try to get any kind of angles, but Jesus is gonna be there really quickly, but he does get shut down by Solo. Blair in a pretty impossible situation here with only 18 seconds on the clock in a 1v4. Slides out, nearly gives himself a chance, but yeah, the shotguns have been providing damage over the top of this A side from one side or the other. Ahí nos dice Legacy que este es el mapa de Tribe, el BD, y debería ganarlo, ¿no? Debería. Tribe tries something different, and yep, that's indeed the case. First time we're going to see a full 5-man hit over towards B. Does Team Mayhem get aware of this? Doesn't matter. Solo the first one up. Follow up from Forsaken, and the opening kills great for Tribe as they get full over the top of the B site. An essential gunfight being won by Jesus Saves, though he gets a double bomb is going to be dropped as well. Acuérdate que Space vino a tu chat y dijo que no les costaba, que aún les costaba por la pantalla. Dijo que no podían agarrarle la onda aún por la pantalla. Gracias, Betín, por hacernos recordar. Fiorella nos comenta un poco de Tectonic y dice, en resumen, Tech dice que anda malito, pero que ese no fue el motivo por el que está en banca, que Marchi viene jugando re bien y que seguirá en el equipo haciendo la de Bolu, más o menos. Oh, ¿en serio? Nice. Dice Siva, pregunta, Brian, después de estos playoffs, ¿los equipos clasificados pueden hacer transferencias e incorporaciones para la fase 5? Sí. Para la fase 5 sí se pueden cambiar jugadores.
Hola, Abril, ¿cómo estás? Bienvenida. Es que la tasa de respuesta del Samsung Galaxy es tremendo nerd, mientras el Redphone tiene 120. Sí, justamente ayer lo dijimos, 220 creo que es, o 240 la tasa de refresco táctil del Samsung. 720 es la del Rockphone y la del Red Magic es 960. Tiene túnel carpiano, que es lo que hablamos, es lo que hablamos en la fase 4 de la TAM hace un mes, de lo del túnel carpiano, que no me acuerdo por qué estábamos hablando de ese tema, pero les expliqué por qué da y todo lo demás, y mira, le cayó ahí a Tectonic. Uy, la cago. Fallas con ese jugueta. Voy llegando, bro. ¿Me podrías dar un contexto de hoy? Dice el Mario Melgar y manda un super chat ahí de $2. Voy Gracias, llegando, Mario. ¿me podrías dar un contexto de hoy? Gracias, Mario, por esa donación, hermanito. Contexto de hoy, de ayer comenzamos. Porque hoy recién empezamos, hermano, estamos en el segundo mapa del primer juego. ¿Vale? Ajá, empezamos ayer con Luminosity Debuts, Luminosity le ganó 3-0, luego jugamos Mayhem con Tribe, o sea, estamos repitiendo el juego de ayer, básicamente es una revancha. Ayer Mayhem le ganó 3-0 a Tribe, ¿ok? Mandaron a la loser bracket a Tribe y Tribe se peleó el cupo a la fase 5, la eliminación contra Debuts, Tribe le ganó 3-1. Así que el día de hoy estamos jugando a Tribe contra Team Mayhem, porque en la final de la winner bracket Luminosity le ganó ¿cuánto a Team Mayhem? 3-1 creo, ¿no? O 3-0. 3-1 le ganó Team Mayhem Luminosity. Luminosity ya está en la gran final por la winner bracket con un mapa a favor, esperando a su rival. Un mejor de 7 va a jugar, pero ellos van a tener un mapa a favor. Y Team Mayhem contra Tribe están peleándose el avance a la gran final. Y es la revancha, ¿no? Donde supuestamente Tribe tiene que demostrar todo su nivel. Y acá andamos, hermano. Segundo mapa. 1-0 ganando Mayhem con un comeback espectacular en el Hardpoint en Arsenal. De ahí novedades de detalles, pues Tectonic publicó en Twitter que tiene lo del túnel carpiano, pero Marshy también publicó que fue decisión de Tectonic que Marshy juegue. Que Marshy juegue. Y dijo también que no quería eso, pero que fue decisión de Tectonic no jugar. Y que, bueno, es culpa de él porque ahora está jugando muy bien Marshy. Y la verdad que ayer demostró Marshy que está jugando muy bien. I love that nade from Blur. That diversion that's basically put their sides. They were looking into the bottom. Me gusta Tribe, pero más me gusta la morocha de lentes. Ah, yo, ¿no? Que no me puse mis lentes. No, Está hablando de mí, está hablando de mí. Converts the 1v2. A critical round for Team Mayhem to avoid being down 2-5. And a little bit of life possibly back into the sails here for Team Mayhem. First round they've had in the last 5. Muchas gracias, hermano, y saludos. De nada, Mario, gracias a ti por el superchat. No se morocha. El color canela. Trying to change things up in a trophy system for Tribe Gaming. ¿Tú qué piensas? ¿Qué cosa? Eres blanquita. Blanquita. But stays safe, support. Oh, good nades coming out, actually. Team Mayhem had to back off ladder just a touch, and they're actually going to give up on this A hit. Pero por el KDI. Opposite side of the map. Blur finds a isolated kill onto space. That should force Tribe Gaming's defense to move, but Jez tries to get proactive with Seiken watching over the top of him, and they're going to find another El Seiken jugando con sniper, That makes life a little bit easier here for Tribe, as they've gotten also time for Rabalo to rotate over towards the B site. He makes first contact, but Cartels takes him down with the Fennec, and that will lead to Team Mayhem's plan. Kings is going to be right there to get those exit frags, but then Jez able to get rid of him. That rotation is just not going to be there. Still down to a 2v2. Bomb is going to go down. 37 seconds left on the clock. But it looks like Mayhem knows very well where Tribe's going to be at. Cartels is going to be right there. Second kill to his name. Seiken goes in there for the trade, though. 1v1. Blur once again. 1v1. Standing for Team Mayhem, but it's Seiken working on the 1v2. Shotgun and sniper rifle for him. And Blur, oh, this is cheeky. The thing is, does he get hurt here? He knows he's going to Blur va sin... the defuse. Seiken doesn't hear him, though, and Blur once again comes up clutch. Two isolated individual moments from Blur gets us back to a 4-4 tie.
Hero plays from Blur and also Cartel's getting essential kills. And the first thing was Sí, getting Guillermo, es que las jugadas parecen de... and also that slowing El down juego es progress un Tribe BD muy had, even though lento, they even muy, things muy out. lento. Yo creo que And now MAYHEM it's quiere going to be a asegurar, 3-2 split where the bomb carrier is going to be in a pero very está much complicado. precarious shot because it is going to be overwhelmed by Tribe Gaming members. Well, it's just a one-for-one trade. Raph has stayed alive. Lucasín debe estar ahí que... Bueno, Jesus. Anda con la verga afuera, ¿eh? ¿Cómo? But he's allowed to keep his life. Literalmente. His timing, he actually stops the bomb from being planted, and in the same breath, Solo Buena. finds a kill on the other side. Ay, Dios mío. This would have to be a 1v2 though, still for Solo. Córrele, córrele, As he slides on toward the B side, he may have missed I know. his timing. Shot over the Qué middle. buena Map. de Blur. Blur once Buena. again capitalizes for the final kill. Qué bien and it's esperado. 3 rounds in a row for Mayhem. Great back and forth from both of these teams, though. I mean, we did get to see that Mayhem, there were only 2 players there on that B side, but quickly had members to back them up, knowing very well that Tribe had so many players there to overwhelm. And all 4v3 here into the same side, where it will definitely be important for Raph to get a pick. Oh, but Tribe have kind of held back just a touch, but Raph still forces the play. Doesn't work out. Rapallo playing backside monitors is able to take down a double. And numbers will be Pane here Barragán initially es for Nix ahí en YouTube, chicos. 3v2 scenario. Si dejan like, les mando un beso ahí, sí. Trying to get his way out of danger, and he will be able to survive. But the problem here is the bomb is down, and Tribe Gaming will once again own that information and get to work setting themselves up for this 3v2. Now Mayhem need to find a way to, again, get that space, knowing very well the numbers are going to be in their advantage. Also because bomb is going to be down in through the middle. In through elevators. Otra vez le van a remontar otro mapa, no te lo puedo creer. Now Mayhem will try to get that information, try to spread them out a little bit thin, and we'll play off the information No of te lo Blur puedo here creer. in through ticketing. Well, both players for Team Mayhem hold sniper rifles. It would just be down to Tribe, allow them a chance to convert a shot at range. Otherwise, it's going to have to be some impressive quick scopes. Esta partida es solo versus A-Raf, dice. A la verga, 17 kills, ¿no? Rotation on the way, and Blur still has a chance to convert onto Rapallo over the top of a heady and mid-ticket. Hit marker comes through. Oh, here we go. Jazz in trouble, but he stays alive maybe longer than he would have liked to. King still finds the kill. Just down to Solo. Another one. Dos versus tres. No, Solo, no. It's Blur again. 3 versus 2 eran. 3 versus 2. Kings was playing his life really well, and even though Quién sabe, that a lo he mejor was hizo unas spotted by decisiones Jed, Blur individuales, ¿no? was able to shut down one member from Tribe, was able to deal some damage off Rapallo, got that information down to Kings to finish up that kill, and eventually got that round. A fast push coming in from Mayhem, though. 250, 210. Oh, 76. Doesn't work out, so Tribe do get aggressive over the top of the A site, but Bueno, Team Mayhem Jesus. get a pretty solid read on this. They convert on first blood, and they've got Solo. Qué bueno out of the que Solo va a picture. He has to esconderse. back off of trains just to make sure he can keep his life. Raph trying to hunt him out. Ese fue puro teamplay. La anterior ronda fue puro teamplay. Everything stays neutral at a 4v4, but the difference maker now is Cartel's able to get the plant off. Tribe trying to challenge this, and it's Saken who gets another double. Solo back into the picture, making a play around the back. Raph doing some aggressive plays of his own, deep over the top of the A site, and Blur actually may be able to convert this from. Ya se siente más cómodo un poco Solo. Ay, sniper. First shot lands. Oh my god. Another one. Solo over the top of the bomb. Oh my god. Pistol for Blur. Solo, ¿qué haces con granada? Dios ¡Bien, mío. Ay, no puede ser. No puede ser. Buena, fueron como 3 platos de... Qué pendejo. Blur made his team blurred the lines as to how are you going to be so good when it comes to a sniper, and he was the difference maker here in SND. ¿Qué hace con granada en la mano? Lo adelantó bien el Blur, la verdad. Lo adelantó bien. Y sobre todo que está con el equipo que lo abandonó, ¿no? Yo creo. 19 kills de Solo, 15 de A-Raf. Two plants as well. But you're looking at the other side of things where you do have contrasting weapon choices to be your top dogs. Blur to create that space to create. O esa Very, very much, el as you Dios. have taken a different approach to this LAN. Can you tell me a bit about the experience watching from the VIP booth as opposed to being on the stage? I'd say watch it is a completely different feeling. Traduce. I've always played. This is going to be, as I seen on Twitter today, this is my first grand finals for regionals that I'm setting out. But, you know, as long as the guys do their thing, I'm cool with being on the bench. And I know that we've spoken to Dice que es la primera vez
Sí siente la diferencia cuando él está fuera. Porque es la primera vez que juega una final regional. Sin él. Que no juega. Que confía en sus compañeros. From a competitive standpoint, I know a lot of people think it's kind of like troll, but this roster was put together the day prior to this event. We were practicing in the back. They looked like they were performing really well, and I was like, guys, just stick with this roster. ¿Creen que es broma que, o sea, el que haya entrado March y que se hayan hecho las decisiones de alineación? Sí. Pero que pues, o sea, se decidió que se jugarían esos 5 porque días anteriores a la final ellos están jugando muy bien. And because I have you here and your big brain by my side, I do want to get your perspective on this match because coming into this, there's so much talk about LG, of Tribe. Mayhem, though, feels like it's the talk of the town. Lots of upsets happening. They're up currently. What predictions do you have, not just for the results of this matchup, but kind of how it's going to play out in the rounds to come? ¿Cómo va a resultar la final? Keep going. If the win control is going to be like a big momentum swing for him if they do win it, but I mean, of course, if they win, wow. Right. If Mayhem wins, it's over, is what you said in that last moment. And we heard a lot of the bit before. So thank you so much for joining me. Best of luck to you and the crew, whether from the sideline or the stage. Back to the show. Yeah, I think No se escuchaba. No se escuchaba porque el micrófono se... Sí, se bugueó. Hay una partecita acá. Esta de acá, mira. They're all talented players. They understand Después de what they esta. gotta do. So as long as they commit to it, I think they can reverse sweep. Eso ahí, ¿qué dijo ahí? Te la pongo de nuevo. And I know that when you were hanging out, it looked like you were doing some co-streaming Te la with some pongo of de the nuevo. Tribe guys. What was that like on the content end of things? You know, we were all just breaking down what could happen and what could have changed. They're all talented players. They understand what they got to do. So as long as they commit to it, I think they can reverse sweep. And because I have you here and your big brain by my Que él confía en ellos, que son capaces de hacer una remontada y que son jugadores capaces de... hacer una remontada si es que es necesario. Ajá. Chicos de YouTube, dejen ese like. They are essentially very much aware that Tribe is going to be there on that A side. They're not going to be going in there with those early takes, yes, but they need to find a way to get fire room. Well, the clock will stop again if you're in the venue, not familiar with how control works. Both teams start with 30 lives and a minute 30 on the clock. Offensive objective, try to capture both. Ricos mocos, vendemos mocos por 100 de elixir. They can complete the segment. They can get the whole zone. An extra 60 seconds gets added to the clock very regularly, especially on this map. The defense. Ay, no puede ser. Si la gana ya acá Mayhem, la verdad que trae irreconocible. First tick was locked at A, but Team Mayhem have bounced back nicely and they hold a small edge in the life count. Si come 30 tacos no es tiroides, es tacoides, dice el de Gustavo. Claro, pero no estamos diciendo que come mucho. Estamos asumiendo que probablemente tenga otros problemas de salud, ¿no? Ahora, si es por mala alimentación, ya sí es tema de él. Si es así, pues no es problema de la gente. Y claro, si él quiere ser así, está bien así. Obviamente de problemas de salud, estar con ese sobrepeso, pero cosa de él. Clases de ética y valores con Bryan y la Moquitos. Ya te pusieron ya. La Moquitos. La Envoy Moquitos. Moquitos. Team Mayhem are like, fine, stay back here. Your team has to get onto a zone, otherwise the clock will just simply expire. And as they do eventually trade out Saket, it will be a 10v5, no respawns remaining. Tribe Gaming trying to do what they can to get this extra 60 seconds on A, but the kills just keep on coming through for Jesus Saves and Team Mayhem. It's only a matter of time likely before they finish up this defense with those couple kills. The clock will set on this opening offense for Tribe Gaming. Es que hay de comentarios a comentarios, la verdad. Ganó Mayhem. Tribe en estos momentos está así. Sea juego, no. No mames, Bryan, ¿por qué pones eso? ¿Por qué pones eso? Es que así jugaban con Rockfun, bro. Ahora juegan con Samsung así. Los nerfearon.
Opening gunfights traded back and forth pretty evenly. Tribe Gaming not giving up any ground on either of the two zones. Sin comentarios. The Team Mayhem do provide themselves a bit of an exit and hold on. You've got Jesus Save stopping the clock while he steps onto the B zone. Couple of kills also. No me ofende, no me ofende, me da risa. O sea, a mí me da risa, a mí no me provoca inseguridad. Mexicana. No mames, Brian, ¿por qué pones eso? No mames, Bryan. Oye, pero hablando en serio, Tribe va a perder, what the fuck. No vamos a ver un Luminosity contra Tribe hoy. Great start coming in from Team Mayhem, winning those gunfights here and through mid street and also by fire as well. And even though yes, Blur weren't able to get as much. Bueno, en realidad a este nivel ni lo merece. Is still able to provide a little bit of distraction with Jesus Saves getting that first tick of progress in Bravo. Second tick of progress locked down, and A is slowly getting there, but unfortunately it is going to be Tribe getting the best of them, just depleting that progress here in that A side. Well, they have to do something miraculous because you've got a lot Una of super moco. No mames. they're also enjoying a 5-life lead, only needing about half a tick of progress. Ay, Tribe. Ay, Tribe. Individually dominate over the top of the B Jesus zone. capturando solo, ve. Sí, un chorro de gente está diciendo eso, que me parezco en güey. ¿Qué carajo le pasa a Tribe? Había gente que comentó en el chat 3-0 para Mayhem de nuevo. Ey, sí, Wiwi, sácale el clip, lo voy a hacer en audio. Voy a ponerlo de donación. Cuando donen una Nix de Elixir va a decir, no mames, Brian, ¿qué pones eso? Gracias, Pikachu. Se tomaron muy en serio lo de no mostrar estrategias porque no hacen ninguna, dice el extra. Such a smart play. Kings on one side with the Annihilator, Sparrow for Jesus Saves on the other, and Tribe Gaming just don't have an exit to get out of spawn. One player is on the Dijimos lo mismo de Mayhem en fase 3, no merecían pasar si no Dice. No, de Devious, hermano. Dice en lugar de Devious. Preocupante lo de Tribe. Y Golu debe estar que se jala los huevos. Creo que NA este año solo tiene... Bueno, iba a decir uno, pero ya viendo a Mayhem, dos nada más. Dos representantes. Denle sub a Nick, chicos. Mira que está trabajando acá. Mínimo comprarle 3 subs. En NA ya pasan 3 equipos, Mike. Ya está Tribe, ya está Luminosity, ya está Mayhem dentro de la fase 5. Solamente estamos definiendo quién se lleva el top 1, top 2, top 3. ¿Imaginas lo épico que sería que remonten este control y para el siguiente mapa entre Bolu? No mames. Todos metería un... Le jodería tanto el mental al otro equipo que dirían... no hemos... No, pero yo creo que ya están suficientemente confiados los de Mayhem. Si tiene un equipo que ganar la 6-4 de NA, es Mayhem. Sinceramente es Mayhem porque... Han trabajado bastante el mental, ¿no? Han trabajado bastante, sin orgs, sin representantes, o sea... Y la química también. La verdad, sí. One on the board for Tribe Gaming, and they played it very well. The operators were good, and Mayhem kind of just did not have any kind of fire. Pero es que yo lo digo porque Mayhem diría, o sea, podría parecer un arma secreta, ¿me entiendes? Como que una estrategia secreta que han tenido guardada y dije, uy, la van a usar aquí. Como que Mayhem diría, no hemos practicado con Tribe estando Bolu ahí. Seguro lo tenían para momentos difíciles como ahora. Uy, no, GG's. Creo que GG's. Making sure that the Purifier doesn't just immediately dominate through the defensive side of the map. Still one member on the A zone for Team Mayhem. That'll be enough to capture the first hit. Información. Double Pred missile being called in. That's going to give a, what you would think, a significant life advantage to Tribe, but neither of them really do much damage. Only a single kill tallied. Uy, qué buena ese. But off the respawn, Tribe's defense once again start to gain some ground to work with as the defense steps forward.
Jez finally gets an operator of his own, and just as I said that, Jesus saves as well. So when it comes to the operators, they are even all across the board as they're trying to get that valuable positioning off of mid street. Sí, las scrims de NA no demuestran nada, chicos. Los de NA en scrim juegan para no perder el ritmo de su gameplay nomás, pero estrategias yo creo que no te las van a usar. Menos si eres su competencia. Clock stops at 48 seconds. Still contest over the top of the A zone. Blur trying to turn the tides as the War Machine gets called into action. Jez on the opposite side trying to get the Claw involved. And yeah, that's going to be just kind of split focus across the map. Tribe will allow this A zone to be captured. So an extra 60 seconds is added. We're going to get a 13 Aquí se puede ir Tribe, the next possible minute 40. Probablemente se vaya Tribe aquí. Pero sería la primera vez que Tribe no se lleva al Tumbo en el 6-4. Bueno, comentaron por ahí que en el 2021 no se la llevaron tampoco, pero todos sabemos por qué. Pero sí, básicamente sí. Sí, habían ganado la Masters. Ya estaban con el puesto de la fase 5 asegurado. Ay, Space se mató. Sería la primera vez que Tribe queda en tercer lugar, loco. Ahora guerra de operadores. Y hay 2 operadores por parte de Team Mayhem. Se va Tribe. Se va otro. 2 contra 4. Y Jesus con Halcón. Todo depende de... No, Jess, ¿qué haces? De nuevo 3-0. Y Blur dice, mira, me botaron. LA Rafa y saltando. Jesus definitely saved here for his team. Being so good when it comes to that lurking position, getting that Bravo flag in the beginning. Whoa. Also big place in the corner. Mira, Glory solo son on the other side of things, Tribe also had Jez to try and equalize everything, but it just was not enough for the gunfire of Mayhem. Unreal stuff. So team Conversación. What a performance Go. for Mayhem once again, though, facing off against Tribe. Same result as prior, but were there any major differences between the first face-off in this bracket compared to the second? Not really. We just played our game. We kind of expected the outcome, and it happened. You sound so Le preguntó si hubo una diferencia entre el primer enfrentamiento este y el de... ¿No? Ninguno. What has that been like? I don't know. I wasn't really nervous. I'm always been chill, so this is really nothing, not gonna lie. Ain't no sweat off your back, huh? Nope. All right, before I grab Que you, though, compasa Jesus cómo se is- sintió él a lo largo de su carrera y que todo lo que él ha hecho lo haya llevado aquí. Y él como, no siento A nada. lot. We've been doing mid-game just to keep the team amped up so we won't, fold under pressure or nothing like that. I do want to ask you a bit about the gameplay specifically. So I know that previously Tribe has been described as this aggressive team. Y'all have definitely found a way to kind of suffocate them, but a very different style from what we see from Luminosity. You did already face, things didn't quite go your way, and you will have that rematch. What are your thoughts when having to switch gears between two very different teams in the way they play? I ain't gonna lie. It's our pacing and our tempo. I think if we get our tempo down for LG, we should be good. And we had a match Tribe's pacing because our team is a slower team, but it worked. So. If it works, right? Well, any last words on behalf of your team before going into the grand final? ¿Cómo es lo que ellos hacen para que pasar de jugar contra un equipo agresivo? Ellos como lo contrarrestan y cómo sería jugar con el G. Es como que están de que apenas analizando ahí. Están analizando apenas el G. Okay. Well, any last words on behalf of your team before going into that grand final? Por decir. Not really. No tiene nada que decir. Saving it all for when you're on the stage playing. The job's not done yet, so
Sé que todavía no se ha acabado, pero pues no voy a decir nada. Right? Well, thanks for joining me on the stage. Best of luck in the match to come. Back to the desk. Que aún no se ha acabado y que por ahora no va a decir nada. Es Descartes, es un poco tímido, justamente lo decíamos ayer. Un poco tímido, un poco timidón. Penudo. Ahí está, no, penudo es Jesus. ¿Ah? Ah, no, no, es normal. ¿Es el que más habla? Perdón, estaba en otro concepto de penudo. A ver, en los servers de Discord no es así el güey, dice. Ah, claro, pero ahora está en cámaras, pues. Ahora está en cámaras. ¿Ay, qué pedo? A ver.